¿Qué tenemos por acá? Lo que vamos a tener aquí es en otro, digamos, la otra fuente que era la doctrina del shock, que es un documental, en realidad es un libro, pero el documental es eh, mucho más fácil de verlo eh, y de aprenderlo quizás. Dura una hora y es un recorrido extensísimo desde la mitad del siglo XX hasta, para que se den una idea, hasta la invasión de Estados Unidos en Irak. Un montonazo. Pero acá no, me quiero centrar fundamentalmente en el caso de Chile y en el caso de Argentina. Fundamentalmente lo que quiero es que ustedes presten atención, en donde Naomi Klein, que es justamente la autora de este libro, va a plantear lo siguiente. Em, la teoría del shock es esto: hay que generar crisis económicas, crisis sociales, crisis políticas, para poder implementar teorías económicas que nosotros vamos a llamar neoliberales y que también se autodenominan neoliberales. Es decir, hay que implantar el shock para poder introducir en las sociedades este tipo de doctrinas que son todo lo contrario a lo que, por ejemplo, estaban haciendo en Cuba. Todo lo contrario. Si en Cuba hablamos más de una fuerte estatización y presencia del Estado, de acceso público a la salud, de acceso público a las universidades, bueno, acá es todo lo contrario. En vez de primar lo público, va a primar lo privado. En vez de primar el Estado, va a primar el mercado. En vez de primar la igualdad de oportunidades, va a primar, o sea, lo que se va a ver es más desigualdad social o económica. Son dos manuales totalmente opuestos, totalmente opuestos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que implementar la teoría básicamente contraria a lo que está ocurriendo en Cuba y que nosotros conocemos como neoliberalismo. ¿Quién es, podríamos decir, el padre del neoliberalismo? Bueno, casi sin lugar a dudas podemos identificarlo como Milton Friedman. Efectivamente, Hayek va a ser como un gran inspirador para Friedman, y esto va a tener un epicentro en la Universidad de Chicago. Él va a estar en la Universidad de Chicago desde 1946 a 1976. Para que ustedes se den una idea, la teoría económica en ese momento en boga era el keynesianismo. ¿Sí? Básicamente piensan los keynesianos o neo-keynesianos que el mercado produce desigualdades, ¿no? Que es imperfecto y que es necesario la acción estatal para corregir esos males que el mercado produce. ¿Sí? En cambio, los que vamos a mencionar acá dicen, no, el mercado es perfecto. El mercado ordena la economía, todas las cuestiones sociales de manera perfecta. El Estado no se tiene que intervenir en nada. Se tiene que dedicar solamente a las cuestiones de seguridad, justicia y defensa. Punto. Acá voy. No, no mucho más. Cada carrera que se dedica a hacer asfaltos, rutas y no mucho más. Es un rol estatal más bien de seguridad, de justicia, algo de obra pública y no mucho más. No mucho más. Bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? Para poder implementar estas ideas que son tan diferentes, pero tan opuestas a lo que se estaba agitando, pensando, promoviendo en los años 60 y 70, hay que hacerlo a través de un shock. Hay que hacerlo a través de un contexto de crisis en donde el poder tener algún tipo de consenso en la sociedad. Es decir, la cosa tiene que estar tan pero tan mal que estas cuestiones se deberían aceptar. Bueno, ¿qué va a promover fundamentalmente? Desregulación, esto quiere decir menos intervención del Estado, y en el caso chileno, que es en el año 73, esta teoría económica se va a implementar de la peor manera a través de crisis generadas, a través de fundamentalmente de la Embajada de Estados Unidos, va a ser una gran promotora de las crisis económicas y políticas en Chile en esos años, donde estaba gobernando Allende. Allende que, montado en esta ola de combinar marxismo con nacionalismo y con democracia, intentaba llevar a Chile hacia un socialismo a través de la vía pacífica. Es decir, más o menos ir por el mismo camino de Cuba, pero sin los fusiles, ¿no? Algo realmente complejo de realizar. Eh,
porque justamente implicaba eh, construir como otra teoría, ¿no? La teoría revolucionaria justamente sin dejar de lado dejando de lado la violencia y utilizando las instituciones democráticas. Bueno, este experimento o este ensayo es cortado de cuajo por el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, insisto, con la Embajada de Estados Unidos promoviéndolo y con Pinochet como gran protagonista de todo esto en Chile, en donde se va a implementar esto que vamos a ver a continuación. Las medidas que se van a tomar van a ser las típicas que nosotros vamos a identificar como neoliberales. El Estado no tiene que meterse, no tiene que andar metiendo precios justos, precios mini, precios... No, nada de eso. Para que ustedes se den idea, por ejemplo, esta teoría está en contra de, por ejemplo, salarios mínimos. Es decir, no se tiene que establecer nada, ¿no? El mercado solo, con su acción perfecta, va a establecer los precios justos de los salarios, los alimentos, de todo, de los servicios. Se tiene que privatizar todo lo estatal. El Estado es un administrador bobo, tonto, ineficiente, vamos a decirle ineficiente, queda mucho mejor. Es más, hay frases acá típicas como la de Martínez de Oz diciendo que achicar el Estado es agrandar la nación. En la década de los 90 nosotros escuchamos frases tales como nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Es esto. Y hasta incluso al día de hoy lo seguimos escuchando, ¿no? De hecho, uno de los candidatos dice esto: el Estado no sirve básicamente para nada, y promueve más o menos estas ideas. ¿Qué hay que hacer con las exportaciones y importaciones? Nada de retenciones, nada de impuestos, nada de aranceles, nada de nada. Hay que promover la libertad económica y hay que hacer un fuerte recorte del gasto público. Lo que nosotros vimos en Cuba, que había inversión, por ejemplo, en salud y en educación, acá no, de ninguna forma. Nada de gastar en esas, en esas materias. Hay que tratar de encontrar hay que combatir el déficit fiscal y generar una armonía en las cuentas nacionales, básicamente. ¿Cómo se implementa esta teoría económica, el neoliberalismo en Chile? A través de la violencia. Fíjense, en Argentina va a pasar lo mismo. En este caso, en el mismo video hay un testimonio de Osvaldo Letelier, que fue ministro de Defensa del presidente Allende y también embajador en Estados Unidos, no de Estados Unidos, perdón, ahí me confundí, en Estados Unidos de Chile. Él es chileno y que fue apresado justamente por la dictadura pinochetista, llevado a un campo de concentración, lo que nosotros acá en Argentina conocemos como centros clandestinos, y que él da su opinión. Dice, lo que vinieron a imponer acá los Chicago Boys, que eran los discípulos de Friedman en Chile, que lo utilizaron como un laboratorio, literalmente fue casi como un laboratorio. Escribieron un libro que se llamó El Ladrillo, diciendo esto hay que implementar en Chile, etc. Lo pudieron imponer solamente a través de la violencia, a través de asesinatos. Él habla de campos de concentración, pero es la forma en que llamaban a los centros clandestinos, y encarcelamiento de quienes, de todas aquellas actores o sujetos que nosotros mencionamos antes, que estaban en ebullición de ideas, en búsquedas de utopías o de sociedades más bien armónicas e igualitaristas. Bueno, y es ahí donde se llevan puesto docentes, estudiantes, sindicalistas, trabajadores, campesinos, todos aquellos que tuvieran alguna simpatía o alguna cercanía a lo que podríamos llamar la izquierda, o filosocialistas, socialistas, comunistas, en términos generales, a quienes pensaban o tenían simpatías más o menos con el modelo cubano, con el modelo ruso. Bueno, a todos ellos se los va a reprimir de esta manera, hasta incluso llegando al asesinato. Bueno, ¿cómo estos neoliberales en lo económico pueden estar de acuerdo con medidas que tampoco alientan a las libertades civiles y políticas, ¿no? Porque si vos estás secuestrando, torturando,
o encarcelando a opositores políticos, bueno, la libertad de expresión y de pensamiento, bien, gracias. ¿Cómo se combina? O sea, ¿de qué libertad me estás hablando? ¿De qué neolibertad me hablas? Bueno, fundamentalmente de neoliberalismo en terreno económico. Bien. Hayek, en 1981, es decir, en este periodo, cuando todavía estaba Pinochet en Chile, da una entrevista al diario El Mercurio, y esto es textual de Hayek, no es alguien que lo está hablando o lo está tratando de interpretar, no. Hayek manifiesta claramente que él prefiere una dictadura liberal. ¿A qué se refiere con esto? A un Pinochet o a un Videla gobernando con mano férrea la cuestión política, pero que en terreno económico sea liberal, es decir, no intervenga en materias del mercado, fundamentalmente. Y dice, bueno, el gobierno democrático, tal cual nosotros lo conocemos, puede estar, pero no me tiene sin cuidado la democracia. Agrega también que una dictadura puede ser un sistema necesario para un periodo de transición. Es decir, efectivamente, para imponer nuestras ideas neoliberales, a veces, bueno, tenemos que imponer un poco de violencia. Fíjense, acá estamos hablando de violencia contrarrevolucionaria, también para modificar o reformar una sociedad de manera radical, de manera radical. Es decir, es como el modelo cubano, pero a la inversa, ¿no? Desde el otro lado. Si el modelo cubano proponía valores más cercanos a la igualdad, estos proponen valores mucho más alejados de eso y más cercanos a lo que nosotros conocemos como eh, ideales libertarios o de libertad. De mercado, habría que poner entre paréntesis. Así que ahí al final va a sostener que la democracia tiene una tarea que yo llamo de higiene. Fíjense los términos que utilizan, ¿no? Y que es al asegurar de que los procesos políticos sean conducidos de manera saludable. Dice, la democracia no importa demasiado si votan, no votan, van a balotaje, eso no interesa demasiado. Acá lo importante es asegurar la libertad de mercado. Es eso lo importante para Hayek, para Friedman y para todos los seguidores de esta escuela, ¿no? De la escuela neoliberal. Dicho básicamente por quien es su gran inspirador. Así que la democracia puede ser algo que se puede tranquilamente sacrificar y no pasa nada, no pasa nada.